Buenos días, presidente, y buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, tuvimos oportunidad de entrevistar al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, sobre el caso Ayotzinapa y, entre otras cosas, pues nos habló de las graves repercusiones que tiene esta sentencia que se dictó en mayo de 2018 por este tribunal de Tamaulipas, en donde pues se le dio un plazo a la autoridad de 10 días para comprobar que algunos de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, que estaban de hecho ya digamos encarcelados por este caso, que habían sido torturados según el tribunal, le dio solamente 10 días cuando el plazo para poder aplicar estos protocolos de Estambul se lleva de entre 3 hasta 18 meses. Y entre otras cosas, el subsecretario nos ha revelado que son 88 las personas que han sido liberadas por esta sentencia. Ya no son 66, sino ahora se actualiza el dato a 88, y que ya se concluyeron los protocolos de Estambul, y algunos, no nos quiso revelar la cifra, resultaron que no fueron torturados y habían sido vinculados a proceso por este caso, habían confesado su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Aquí lo importante, presidente, es que se les deja libres, pero sobre todo lo que dice el subsecretario es que es tan grave lo que pasó con esta sentencia de este tribunal de Tamaulipas que se equipara con el daño que causó la mentira histórica del exprocurador Jesús Murillo Caram. ¿Por qué? Porque no permite nuevamente, o más bien obstaculiza las investigaciones, pero sobre todo no permite saber qué pasó con estos jóvenes, y también pues dificulta conocer el paradero de estos 43 estudiantes. Preguntarle, presidente, si se van a dar detalles acerca de esto que nos revela sobre cuántos de los liberados que sí participaron en la desaparición forzada de los estudiantes tuvieron ya esta calidad de liberados, pero que además no fueron torturados, y que entonces se generó un círculo de impunidad por parte del Poder Judicial. No es la primera vez que el Poder Judicial deja libres a presuntos delincuentes implicados en casos graves, pero particularmente en este caso, que duele tanto a la sociedad, duele a los padres y a las madres, pues sí complica todavía más conocer detalles de este caso. Bueno, sí es real todo lo que dices. Estuvo mal hecha la investigación por ineficiencia o mala fe, pero es cierto, se dejó en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, con el argumento de que habían sido torturados. Y sí, algunos fueron torturados, pero no todos. Y en efecto, alegando que fueron torturados, los jueces le han dado libertad a más de 80 personas. Y de ese grupo hay quienes no fueron torturados y sí participaron en la desaparición de los jóvenes, porque hay pruebas. Una vez que son liberados, algunos de ellos declaran de que habían participado. Primero declaran de que participaron, luego los liberan porque sostienen que esas declaraciones las rindieron bajo amenazas y torturas. Está demostrado que no fue así,
en algunos casos. Y luego ellos mismos, como testigos protegidos, sostienen de que sí participaron, que lo que declararon la primera vez es cierto, es real, está pegado a la verdad. Entonces, tiene que ver con un mal manejo, ya sea por malas prácticas o por intereses para proteger a implicados y desviar completamente la investigación. Estamos trabajando en eso, pero lo más importante es la búsqueda de los jóvenes, porque ya sabemos que la investigación fue manipulada, lo que tú estás planteando, y ya hemos hablado de los responsables y tenemos sospechas de que hubo acuerdos políticos, incluso que utilizaron o participaron conscientemente organismos de derechos humanos y los mismos abogados de los papás de los muchachos. Porque cuando sale esta sentencia del Poder Judicial, que es además una sentencia muy peculiar, porque toda la conceptualización está hecha con palabras, términos vinculados a derechos humanos. No es una sentencia que la haya hecho un abogado constitucionalista o un abogado penalista. Los términos tienen que ver más con los que se usan en las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. Entonces, cuando sale esta sentencia y liberan a los que presuntamente habían sido torturados, las organizaciones de derechos humanos y los mismos abogados celebran de que se haya emitido esa resolución, que fue lo que permitió, en efecto, darle libertad a quienes habían participado. No todos, pero sí algunos que habían participado. Se les da la libertad y luego ya se conoce de que sí participaron. Pero independientemente de eso, que todo se va a aclarar, estamos trabajando en eso. Lo que más nos interesa, lo que más nos ocupa es encontrar a los jóvenes. Y en eso estamos. Estamos trabajando día y noche en la búsqueda. Y quiero aquí aprovechar, porque sé que me escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando.
que sigan cooperando y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden. Y nosotros vamos a reconocer si nos ayudan a que se termine de romper el llamado pacto de silencio. Que nos ayuden y que tengan confianza que vamos nosotros a reconocer su participación, su contribución, porque así vamos a hacerle justicia a las mamás, a los papás de los muchachos, y todos los mexicanos nos vamos a sentir muy satisfechos de que este asunto se aclare por completo. Y que se conozca todo, presidente, porque al final también se genera impunidad para otros sectores que quizá tienen un reconocimiento social muy importante, pero que al final contribuyen en esta, digamos, colusión que ha llevado a que no se conozca la verdad en este caso. Sí, se va a dar a conocer toda la información. Lo que pasa es que estamos esperando avanzar más en el trabajo de búsqueda. A eso le estamos dando más importancia. Y también aprovechando que pase este tiempo, ¿no? Porque todo lo politizan. Bueno, es mucho decir que lo politizan. Todo lo manipulan, es más certero. Por la temporada tampoco es para sorprendernos, ¿no? Yo he pasado por varias elecciones, pues 3 presidenciales, antes una en la Ciudad de México, 2 en Tabasco, imagínense. Si no sé cómo son estos tiempos, ¿no? Entonces, cuidar que pasen estos tiempos de calor y después informar ya sobre todo para que no se malinterprete. Pero sí, sí estamos trabajando. Presidente, en otro tema, usted ahora que hacía este repaso histórico, pues hablaba de estos grupos que siempre existen, ¿no? Que se contraponen a ciertas políticas públicas. En el caso de la más bien de la nacionalización del petróleo, pues hubo quienes, y decía, hay algunos que ni siquiera tienen pues afectación, ¿no? Pero hay otros que sí. Y yo le quiero plantear este tema sobre grupos que sí se sienten lastimados por lo que está pasando ahora. El caso del llamado cártel de las medicinas, en Contralínea hemos dado seguimiento a este tema y estamos viendo que dentro
dentro de este llamado cártel de las medicinas hay un vínculo directo hacia la guerra sucia mediática que está pues ahora mismo, como usted decía, por esta temporada que estamos viviendo de lo electoral, pues está todo lo que va. En el caso de este cártel de las medicinas documentamos que hay un grupo empresarial grande, son 24 consorcios que estarían involucrados y que al menos son 45 empresas de esos consorcios que estarían vinculados a este llamado cártel de las medicinas. Hasta ahora se ha dado aquí a conocer públicamente el caso de 10 de estas intermediarias que ni siquiera fabrican los medicamentos, sino simplemente se dedicaban pues a hacer negocio. En ese sentido, presidente, preguntarle qué tan difícil o cuántas dificultades han enfrentado para ir limpiando este sector sanitario de toda esta pues presunta corrupción, sobre todo si se tiene en cuenta que entre los políticos que estaban involucrados en estos temas, pues también estaba un, digamos, opositor o adversario de usted histórico, como es el caso de la familia de Roberto Madrazo y pues su vínculo directo con el portal Latinos. Y en ese sentido también preguntarle, presidente, si tiene conocimiento de que se hayan presentado ya algunas denuncias de carácter penal, porque en nuestra investigación lo que se identifica son algunos temas de presunto tráfico de influencias y también de presuntos sobreprecios que han causado daño no solo al erario federal, sino también al erario de los estados, porque este mismo cártel operaba también ante gobiernos estatales. Bueno, pues sí, es un asunto que provocó mucha reacción, porque era muy jugoso el negocio. 300,000 millones de pesos anuales aproximadamente. Sí, sí, era mucho dinero y muy pocos controlaban todo este negocio. Estos 300,000 millones, pues eran 10, 20, 30 empresas, y habían políticos, o hay políticos ya, ahora no quieren aparecer, pero eran políticos y llegaba hasta los medios de información. Era una red de componendas, de complicidades y apoyada desde el gobierno. Bueno, al grado de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero. Ya ven que hay una institución que se llama la de la competencia, la COFESE, pero ahí no aplicaba. Se tenían que comprar los medicamentos en el país. Nos costó trabajo reformar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, porque ellos no tenían los medicamentos o los vendían muy caros o adulterados, sin control, porque también tenían el manejo de toda la regulación sanitaria, de COFEPRIS. Era una mafia bien bola de organizada. corruptos. Entonces, Todavía dicen que no, los mendigos. Al final vamos nosotros a informar el día 9 de abril. Van a estar con nosotros los gobernadores, las gobernadoras, el director del Seguro Social, el secretario de Salud,
se va a informar de cómo vamos en el propósito que tenemos de garantizar el derecho a la salud. Vamos a informar el día martes 9 de abril, aquí, sobre eso. Entonces vamos avanzando, 23 estados, porque 9 los gobiernos estatales no aceptaron. 9 no aceptaron. Y hay, también lo puedo decir, hay cuando menos 3 excusas, pretextos o razones, argumentos, pero eso que cada quien lo interprete. Pienso que unos sostienen que van a hacerlo mejor que la unión esta de estados para federalizar la salud pública. Piensan que ellos lo pueden hacer mejor o lo están haciendo mejor. Lo segundo es que no les gusta, aunque parezca increíble, la gratuidad. Porque lo consideran populismo, paternalismo, hasta comunismo. Ellos son de la idea que se debe de cobrar el servicio de salud, que tiene que haber la llamada cuota de recuperación. Y no les parece que lo que estamos planteando nosotros sea quitar las cajas registradoras de los centros de salud y de los hospitales y garantizar el derecho a la salud de calidad y de manera gratuita. Considerar que la salud es un derecho, no un privilegio. Pero hay un choque de concepciones. Ya hemos visto aquí cómo cuando planteamos que íbamos a aumentar las becas para que se capacitaran más médicos generales para la especialización de médicos generales, las asociaciones de médicos especialistas me mandaron una carta en contra, porque íbamos a pasar de 9,000 becas a 20,000. Y entonces en la carta me dicen que eso es imposible, que no tenemos capacidad en hospitales ni en las universidades para aumentar a ese número las becas y tener más especialistas. Increíble. No querían que hubiesen más cardiólogos, pediatras, que nos hacen falta, porque si hay una herencia nefasta que nos dejó el periodo neoliberal, fue esa, que no tenemos los médicos en nuestro país, no tenemos los especialistas que requerimos, porque como querían poner la salud al mercado como la educación, pues cerraron la posibilidad de que estudiaran los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en especial
a las escuelas de medicina con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Entonces eran miles de rechazados cada año. Al final no tenemos los especialistas. Un daño terrible al país. Pero todavía con esa mentalidad, pensando de que eso era lo correcto, porque duró mucho este adoctrinamiento, 36 años, se oponen, claro que no les hicimos caso. Y gracias a eso ya está saliendo la primera generación de médicos especialistas, ya no de 9,000, sino de 18,000 o 20,000 especialistas. Y aún así nos van a faltar. Ya el martes de mañana en 8 que vamos a informar, van a saber cómo estamos en centros de salud, en hospitales, con médicos, con especialistas. Tenemos que contratar solo médicos generales, 9,000 más. Y hay algo también especial. Se tomó la decisión de que los que van a trabajar en hospitales rurales, porque es muy difícil que un especialista vaya pues a un hospital rural como Guadalupe Tepeyac en Chiapas o Benemérito de las Américas, que hay otro hospital, Buenavista, Michoacán, en la Tierra Caliente, que hay otro hospital, pero pues es muy difícil. Entonces les vamos a dar una compensación para que primero tengamos a los especialistas de las zonas más apartadas, donde vive la gente que más necesita de apoyo médico. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera es corrupción. O sea, primero porque piensan que lo hacen mejor. Segundo, por esa concepción clasista que predomina. De llamar paternalismo a lo que se destina al pueblo y rescate o fomento lo que antes se destinaba a los potentados. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, corrupción. Se acaban de terminar afortunadamente los contratos de abasto de medicamentos en el sistema de salud pública del Estado de México. Increíble. Las farmacias de los hospitales estaban subrogadas, privatizadas. Y sí, son todas esas empresas a las que haces mención. Y llegaban los medios. Por eso el enojo. Pero, ¿qué hacemos? Es mejor que se enojen, ¿no? Que permitamos la corrupción. Además, no todos padecen del enojo, de
estos ambiciosos. Somos pocos los que padecemos de ese enojo. A quienes insultan más es a nosotros, y nosotros pues ya lo hemos dicho, ¿no? Tenemos nuestra conciencia tranquila. Y repito, ya Manuelita ya está en el cielo porque era una mujer muy buena. Se debe de estar hasta riendo. Entonces no hay problema. Es mejor, aunque se enojen, limpiar, purificar la vida pública. Presidente, y en este mismo tema de la guerra sucia mediática, en Contralínea revisamos este repositorio que ha hecho público ya el Archivo General de la Nación y que está a consulta de todos por internet, acerca de qué decía la Dirección Federal de Seguridad sobre uno de los principales promotores de esta guerra sucia, que es Jorge Castañeda Gutmann. Para quien no recuerde, pues este personaje fue secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Vicente Fox. Y lo que encontramos es varias fichas de la Dirección Federal de Seguridad, que era considerada la policía política de aquellos años. No voy a mencionar el partido que gobernaba, pero todo el mundo sabe quién gobernaba entre las décadas de los 50 y 99. Y que se convirtió esta DFS en el CISEN, ¿no? Posteriormente, y hacía todo este espionaje. Pero ahí en esas fichas identificamos algunas donde se menciona que Jorge Castañeda fue espía del comunismo, o sea, de hecho lo identifican como un miembro activo del comunismo y que fue colaborador del régimen cubano de Fidel Castro, que enviaba incluso información de su propio padre. En las fichas que van de 1980 a 1983 identifican que él espiaba a su padre para enviar información al régimen cubano, y esto lo hacía porque pues estaba de acuerdo con el comunismo en aquellos años. Esto pues nos revela parte de cómo hay personas a las que se les identifica como conversos, que primero militan en la izquierda o en la ultraizquierda y acaban luego en la ultraderecha. Ahora él ha dicho pues que la guerra sucia mediática debe de ser con chismes, con investigación propia, lo que usted leía en otra conferencia como espionaje. Y también ha dicho que pues con mentiras, ¿no? Con mentiras se haga esta guerra sucia mediática. Preguntarle, presidente, su opinión acerca de personajes que transitan de la izquierda o la ultraizquierda a la ultraderecha. Usted ha dicho que los extremos se tocan, pero preguntarle por este fenómeno, ¿no? Que primero pues están muy digamos identificados con corrientes de pensamiento y después cambian radicalmente, y es algo que no se puede comprender tan fácilmente. Gracias, presidente. Pues es muy frecuente eso en la historia. Gente que tiene una manera de pensar y cambia. Hay muchos casos así, de gente que simpatiza con los movimientos sociales y luego se vuelven conservadores, y también lo contrario, conservadores que se vuelven progresistas. Todo eso hay en la historia. Y sí, yo creo que los conversos son más radicales, o sea, más extremistas, porque no dejan de tener un problema de conciencia, y entonces buscan
cómo justificarse y le echan la culpa a otros, en vez de aceptar su realidad, de decir, pues estaba yo equivocado. Y hasta las piedras cambian de modo de parecer. No es de sabios cambiar de opinión y ya. Pero yo tengo, por ejemplo, adversarios que no conozco, que militaron en las filas de los movimientos sociales progresistas, no los conozco y están en contra nuestra. Pero es normal. Y también pasa mucho en familia, que eso también hay que interpretarlo bien. No meter a la familia, porque cada persona tiene su propio criterio, pero sí pasa mucho en familia. Decía un amigo que los hijos de los hombres famosos no son tan inteligentes como ellos piensan, ni tan tontos como piensa el vecino. Son ellos, cada quien tiene su criterio. Lo que está mal es el que, sea quien sea, haya estado en la izquierda o no, cualquier persona, cualquier ciudadano debe de actuar de manera responsable. No es posible que se invoque a la democracia y al mismo tiempo se esté planteando, se esté proponiendo que haya guerra sucia. Eso está mal, pero no solo está mal en Castañeda, está mal en cualquier persona, tenga el antecedente que tenga. Y si se declara demócrata, pues peor, porque ¿cómo la vida pública, ¿no?, se va a manchar por calumnias? ¿Cómo se va a difamar impunemente? Eso no es la política. Don Jesús Reyes Heroles decía que la política era tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Además, eso está demostrado, es una estafa de los publicistas, porque los publicistas no saben de política. A mí me molesta, no mucho, pero sí, a veces, cuando se menosprecia el oficio del político. Es como si a ustedes les dijeran que el periodismo lo puede hacer cualquiera, que cualquiera puede.
hacer un reportaje, una nota. No, es un oficio como el del carpintero, como el del albañil. Entonces, de repente, un publicista ya se convierte en asesor político. Miren lo que ocasiona. Miren lo que está pasando. Pero no solo en México, en el mundo.